gremial se tenía que adecuar a los tiempos, a los cambios de los tiempos. Obviamente estamos hablando de un hombre que veía o tenía unas perspectivas 20 años por delante de la coyuntura. Perón planteaba los problemas ecológicos que podía tener el mundo y así un montón de cuestiones que tenían que ver con la adecuación que tenía que tener el dirigente gremial a las circunstancias a las que estaban expuestos los trabajadores en los tiempos que vivían. La estridente voz brasilera llama a la pausa. Va a celebrarse el 1 de mayo. Todos los trabajadores confraternizarán jubilosos en la fiesta del trabajo. Tal como lo dispone nuestra Constitución justicialista, el presidente de los argentinos acude ante las cámaras para declarar solemnemente iniciado el 85º periodo legislativo. Ante los representantes libre y voluntariamente elegidos por el pueblo, que son su esencia misma, el primer magistrado da amplia cuenta de la tarea cumplida en el 5º año de su fecundo y laborioso mandato. Lee el general Perón el mensaje de la victoria, síntesis de una labor jamás conocida ni prevista en los anales del trabajo argentino. Lo que hay que ver son las causas, es decir, porque por los efectos yo te diría que el dirigente gremial puede pasar de un estado de negociación permanente a un estado de rebelión permanente, pero las causas, es decir, nosotros, el movimiento obrero, y acá lo quiero situar en la Argentina porque obviamente el 1 de mayo es otra cosa, pero acá el movimiento obrero pasó en la década del 40 a ser quien empujaba la posibilidad de un advenimiento de un gobierno que interpretaba o interpretaría en su momento todas las demandas que el trabajador hacía. Ese mismo movimiento, no hablo de los dirigentes, hablo de los trabajadores, fueron los que resistieron cuando expulsan el gobierno que ellos habían ayudado a instalar. Esa resistencia llevó a que estuviese el trabajador 18 años pidiendo la vuelta de quien los había reivindicado. Por eso te digo, son diferentes causas o diferentes efectos de una misma causa. El efecto es trabajar para el advenimiento de un gobierno, resistir a la expulsión de ese gobierno, luchar por la vuelta del líder de ese movimiento, y las causas eran las que se vivían en esa época. La causa que tenía el trabajador era reivindicación permanente de un gobierno que interpretaba las demandas que ellos tenían en ese momento. Aquí en el sindicato municipal mandaban cartas, telegramas a los afiliados para que renunciaran al sindicato, ¿no? Renunciaran a su afiliación para no tener problemas con la dictadura, de los cuales muy pocos no renunciamos y seguimos trabajando. Y en lo personal, con la pérdida del puesto de trabajo de mi padre, que por el simple hecho de ser delegado de una repartición quedó cesante en el año 76. O sea que lo vivimos en una situación de injusticia y ver nuestros amigos que ya no estaban con nosotros y por el solo hecho de pensar diferente, lo que llamaban desaparecidos eran brutalmente torturados y asesinados en cárceles, en jefatura, en lugares macabros. Y bueno, creo que eso uno no olvida, pero hoy el trabajador, el movimiento obrero, ¿cuántos dirigentes sindicales dejaron de pertenecer? O sea, acá no se atacó
a un grupo determinado de que son los que le va bien en el país. Cuando al país le va bien a ellos. Y cuando al país le va mal, le va bien a ellos también. Acá se atacó al que pensaba, se atacó a dirigentes sindicales, se atacó a dirigentes gremiales, a delegados. A veces nos juntábamos y tratábamos de hablar de lo nuestro, hablar de la reorganización, actividad política prohibida, pensamiento prohibido. Marchábamos todos hacia el pensamiento único, la corriente única, que era estar en contra no sé de qué, porque se miraban todo con recelo. Y una sociedad que decía, bueno, en algo debe andar. Fueron 30.000 desaparecidos, en su mayoría jóvenes militantes, con sueños, con ganas, con ese compromiso que tenían para con los demás. Bueno, en el caso nuestro, nosotros los reuníamos como un asado para poder reunirnos, organizábamos futuros para ver cómo hacíamos para despegarlo y librarlo de la dictadura, que por eso fue en el primer paro que se hizo la dictadura fue en el año 79, en el caso nuestro en Mata, más de 100 y pico trabajadores detenidos, con en ese tiempo nuestro secretario general, que era José Rodríguez, y secretario adjunto, y así en todo el interior del país. Tuvimos muchos trabajadores, no solamente en Mata, sino la UON, todos los gremios importantes que fuimos al paro en ese año 79, que fue el primer paro que se hizo a la dictadura. Fue muy cruel ese paro también. Fue una lucha despiadada, que la policía pegaba con caballo acá en el centro, me acuerdo, en la calle San Luis, Mitre, Entre Ríos, que estaban haciendo en ese momento grandes edificios, y nosotros me acuerdo que despegábamos la madera para tirarle a los caballos, para que no lo pasen por arriba con los caballos, con los gases lacrimógenos, y fue una lucha muy, muy cruel también en ese momento que tuvimos los trabajadores. No tanto como en los otros años anteriores, cuando se empezó a conseguir conquistas para los trabajadores, pero una lucha muy cruel también, porque estaban los militares y había toque de queda y había muchas cosas que no lo podíamos reunir, pero la gente igual salía de los talleres, salía de las empresas y iba caminando al centro y caminaba acá en la Avenida Alberdi. Me acuerdo que los ferrocarriles, en el Portón 1, en la calle Humberto Primo, que trabajaban miles de trabajadores. Y así en toda la zona, acá en La Estesa, que estaba en el Parque Alén, que había 1000 y pico de trabajadores, todos lo íbamos sumando, íbamos yendo para el centro, donde en el centro fue un choque brutal con toda la policía, con los militares que estaban custodiando y los querían arriar para separarlo, y nosotros seguíamos juntos, pero también fue dura esa lucha. Se publicó en el 75, pero es el texto de una conferencia que di en 30 de junio de 1974, o sea, hace exactamente 40 años, en la semana de homenaje al grito de Alcorta, en la localidad de Alcorta. Como fue tan importante, tan didáctica, tan abarcativa del momento que vivía la República Argentina, al otro día se murió Perón. Los monopolios que manejaban la alimentación y otros rubros de la economía desabastecían, había desabastecimiento, encarecimiento de los precios, entonces era el tema del momento. Y entonces hablé diciendo que el arma que tenían los monopolios para dar los golpes de Estado era el desabastecimiento y la inflación, ¿no es cierto?, desbocada, y el manejo de las finanzas cambiarias. Analicé el golpe del 30 contra Irigoyen, el del 55 contra Perón. También hablé algo del golpe contra Frondizi, del golpe contra Ilía, y dije, si aquí no se toman estas medidas de frenar a los monopolios, lo van a tumbar a este gobierno, y efectivamente vino el 24 de marzo del 76. Por eso tiene un valor testimonial, porque aparte hoy se le trata de reeditar, es decir, el aumento de precios constante, la inflación, el manejo financiero. Y yo prevengo, nosotros, que el próximo paso, si no le ponemos coto a esto, va a empezar a desabastecer de productos donde van a comprar. Una vez que caen los gobiernos nacionales y populares, los primeros víctimas de las dictaduras en Argentina, de todo punto de vista, no solamente de la persecución, de la disolución de los sindicatos, de la intervención militar de los sindicatos, sino del salario de los trabajadores, el salario directo, que si usted analiza, la mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios se da a partir del 30, a partir del 55, a partir del 62, a partir del 66 y a partir del 76.
y la pérdida de derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque al abrir la economía e importar todo, acá cierran la fábrica, echan a los trabajadores, y al echar a los trabajadores el ejército desocupado es muy importante y presiona sobre la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, cuando hay muchas colas para conseguir un puesto de trabajo, el tipo le paga lo que quiere, le viola todos los derechos laborales, etc. Entonces siempre la pérdida los primeros que pierden más son los trabajadores y los sectores de clase media de ingresos fijos. Por ejemplo, los profesionales, por ejemplo, un montón de sectores medios. Los sectores medios que viven del comercio también pierden, porque si los trabajadores tienen menor poder adquisitivo, venden menos electrodomésticos, venden menos alimentos o de menor calidad, etc. Pagaron con vida muchos compañeros dirigentes, cuadros intermedios, comisiones internas, delegados de sector, militantes, cuadros militantes de los sindicatos, por el hecho de no solamente defender la posibilidad de destierro nuevamente de un gobierno nacional y popular como era el de Perón y que siguió Isabel Perón, sino fundamentalmente que se estaban preparando, eran cuadros que se preparaban para lo que venía. Bueno, eso lo desterraron porque era lo que nosotros decíamos o lo que nuestros mayores decían. A nosotros en el movimiento obrero nos descabezaron lo que hubiese sido el trasvasamiento natural de los dirigentes en ese momento. Por eso, y esto no lo justifico, pero por eso por ahí hay dirigentes están tantos años, porque en realidad a muchos de ellos o a muchos gremios le desaparecieron todo lo que hubieran sido los que hubieran producido ese trasvasamiento. No justifico ni quedarse tantos años, ni mucho menos, pero eso es lo que sucedió en realidad. Era otro escenario, pero había que juntarlos a los trabajadores porque estaban todos medio desbandados, digamos así, por la dictadura que fue muy dura. Entonces todavía la gente tenía un poco de miedo a lo primero, hasta que se fue acostumbrando, se fue generando trabajo y ya tuvieron más seguridad en su empleo y vieron que los dirigentes los respaldaban un poco más y tenían más seguridad para su familia. Entonces ya empezaron a unirse, a venir al sindicato, ya volvían de vuelta, venían todos los días a preguntar, a buscar tanto sea como atenderse para el servicio médico, como para averiguar alguna nueva conquista que había tenido el gremio, si había habido algún aumento importante, o sea que ya se arrimaba y ya empezó a venir con mayor asiduidad que antes realmente no venía cuando estaban los militares. Bueno, yo acá en Rosario esto se produjo, también había algunas divisiones en el año 1987. También yo en ese tiempo en Buenos Aires, en nuestra federación, a cargo de la Secretaría General de la FATUN, donde tuve oportunidad allí de conocer a una gran persona, una persona que me dejó un recuerdo imborrable, que fue el compañero Saúl Ubaldini. Sin duda, sin desmerecer a nadie, porque cada uno es útil en el rol que ocupa y de la manera que lo pueda hacer, de acuerdo a sus capacidades, a su forma de orientar las luchas, pero este muchacho tenía un carisma especial. Son los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo. Saúl era un hombre que le tenía muchísimo respeto y mucha devoción al 1 de mayo. Él era un hombre que, por su honestidad, por ser inclaudicable en las ideas, por ser un hombre de una idea clara y que la
exponía con mucha claridad, tuvo la posibilidad de ser, después de muchísimo tiempo, yo diría después de José Ignacio Rucci, tuvo la posibilidad de ser la síntesis del movimiento obrero. Con la conducción de Saúl Ubaldini, el movimiento obrero no tenía, salvo la diferencia que tenemos nosotros porque somos incorregibles, pero no había discusión en que el movimiento obrero había puesto su mejor hombre al frente de la Confederación General del Trabajo. Para mi gusto fue el último gran aglutinador de los pensamientos dispersos del movimiento nacional. Es decir, nosotros podíamos pensar todo diferente, pero Saúl siempre sintetizaba lo que quería el trabajador. El 1 de mayo, tanto cuando lo da Irigoyen como luego Alvear lo hace fecha patria, los dirigentes sindicales de aquella época no lo aceptaban, sino lo aceptaban como un día de lucha y de protesta. Se cantaba la Internacional y luego en las épocas de gloria del peronismo pasó a ser una fiesta patria y a cantarse la marcha peronista y el himno nacional. Es decir, que demuestra el espíritu que tiene el pueblo en la sensación de lo que sufre o lo que goza. Eran momentos muy duros, muy difíciles, muy críticos. Se nos engañaba siempre lo de la nación fuerte, donde los ricos gastaban sus millones de pesos fuertes en aquel entonces, en París o en cualquier otro lugar, y se sostenía un pueblo pobre. Aquel tiempo la agricultura y la ganadería, el golpe industrial que le da Perón al país, empieza a haber trabajadores. Fíjese cómo ha cambiado. Antes se decía obreros y después comenzamos a ser trabajadores. Es decir, que también teníamos el derecho a pensar, y Perón en su primer gobierno incluye a los trabajadores que por primera vez pudieron llegar al Parlamento, ya sea la Cámara de Diputados o Senadores, no a defender solamente sus derechos, sino a defender los derechos de todo el pueblo. Yo me incorporo al sindicalismo con la figura y el liderazgo de Saúl Ubaldini. La CGT Brasil, primer paro de la dictadura del 79, y yo empiezo a militar en lo que era el grupo de los 25, que era un sector de la CGT Brasil que lideraba Saúl, pero que componían lo que decían los gallegos, Ricardo Pérez de Camioneros, José Rodríguez de Esmata, Roberto Digón del Tabaco, Roberto García, bueno, esa es mi primera instancia. Nosotros creamos una agrupación peronista a nivel nacional, ya en esa época de la dictadura, ya estoy hablando más allá de los años 80, que se llamaba Movimiento Nacional Judicial, que era muy emparentada con el Movimiento Nacional Bancario, que también existía aquí en Rosario, que teníamos muchas afinidades, y empezamos a vertebrar lo que implicaba estructuras de cuadros para recuperar los sindicatos, en nuestro caso pensando en el peronismo, ¿no? Y eso fue con la restauración democrática y ese fenómeno inédito para nosotros, que fue la derrota electoral del peronismo en el 83, y yo creo que también marca una bisagra también en la forma de ver el sindicalismo y la sociedad. Yo creo que empezamos con otra discusión, pero volviendo a lo que vos me decías, yo tengo esa incorporación al sindicalismo con la figura y liderazgo de Saúl Ubaldini. Muchos 1 de mayo pasaron, sobre todo en la década del 90, fueron 12, 13 años sin la posibilidad de paritarias, o sea, no había convenio colectivo, no había posibilidad de discutir mejoras en las condiciones de trabajo, y menos de sueldo, de mejora de sueldo. Por otro lado, el 25% de desocupación, la privatización de todas las empresas del Estado, cuando generaba, y en este sindicato nosotros hicimos una compra muy importante para repartir de la categoría 15 hacia abajo. En el salón repartíamos fideos, guiseros, harina, arroz, aceite. Todavía municipales que se acuerdan de la vieja caja que repartíamos para poder llegar a fin de mes. Y la desocupación sin límite generaba ollas populares en el cordón industrial. Era de reflexión, era de salir a la calle y en vez de salir de festejo íbamos a reclamar. Se había perdido la credibilidad de acompañar
la gente, el trabajador, a las organizaciones gremiales cuando salían a la calle a reclamar que se estaba perdiendo la fuente laboral, que se estaba perdiendo muchas cosas que se fueron perdiendo paulatinamente en los años 90, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba en la escuela como delegado de la técnica 473 de estar en Empalme Granero. Bueno, yo fui alumno, exalumno y soy profesor de esa escuela. Y nosotros con los compañeros del taller, que es un ámbito distinto al ámbito de la teoría. El taller siempre fue el taller. Y nosotros le comprábamos zapatillas a los chicos, los llevamos a desayunar en nuestra escuela. En ese momento no existía la copa de leche que existe ahora. Y los chicos venían que nos descomponían a la mañana. Y con los compañeros le dábamos la leche nosotros, le pagábamos el desayuno, los llevábamos a la casa cuando se descomponían y el chico no se quería quedar en la escuela, los llevábamos a la casa, le comprábamos zapatillas, o por ahí no venían porque no tenían plata para comprar el material que hacían en el trabajo práctico y nosotros se lo comprábamos, que no era nada caro, digamos, pero por ahí a los chicos se les dificultaba porque el padre ya no tenía trabajo. Y un montón de cosas, que bueno, uno tiene esa iniciativa, ¿no? Por algo, qué sé yo, uno dice, estoy en esto porque siempre le gustó ayudar tanto a los chicos como a los compañeros, y bueno, esa es una forma de vida, ¿no? No hace falta que uno lo esté diciendo. La deuda externa siempre ha sido utilizada a lo largo de la historia argentina como un arma de dominación. El primer crédito que se tomó, que fue una mafia directamente, cobraron comisiones y todo, fue el que sacó Rivadavia en el año 1824 con la Baring Brothers, que era la banca inglesa, en ese tiempo dependíamos de Inglaterra. Y a partir de ahí siempre tuvimos deuda externa. Entonces, como no la podíamos pagar, entonces teníamos que ir a pedirle, por favor, ¿no es cierto?, que nos refinanciaran la deuda, ¿no es cierto? Cuando refinancian la deuda, dice, bueno, nosotros refinanciamos la deuda, pero nos privatizan el agua, nos privatizan aerolíneas, nos privatizan YPF, nos privatizan, si no, no nos refinanciamos nada. Entonces, así fuimos perdiendo la soberanía política y económica.